este vídeo continuamos en el bloque de cálculos químicos de segundo de bachillerato. Recordemos que en el anterior vídeo estuvimos viendo la reacción química y los cálculos estequiométricos. En el vídeo actual vamos a centrarnos en los cálculos con disoluciones. El punto 3. En primer lugar, recordemos qué entendíamos por disolución. Se denominaba disolución a un tipo de mezcla homogénea con partículas de un tamaño menor de un nanómetro de dos o más componentes. Al componente minoritario de la disolución se le denominaba soluto y al componente mayoritario se le denomina disolvente, salvo que exista entre uno de los dos el agua. En ese caso el agua, como disolvente universal, siempre se considerará disolvente independientemente de la proporción en la que se encuentre. Y encontraremos pues disoluciones de soluto sólido en agua, de soluto líquido en agua o de soluto gaseoso como el oxígeno en agua. Son con las disoluciones con las que vamos a trabajar, normalmente disoluciones acuosas. De una disolución nos interesa conocer la concentración, es decir, la cantidad de soluto que se encuentra en esa disolución expresada de una manera adecuada. La primera forma de expresar la concentración es el tanto por ciento en masa, que es una fórmula de un porcentaje, que nos indica el número de gramos de soluto presente en 100 gramos de disolución. Y aquí tendríamos una posible fórmula para utilizar el tanto por ciento en masa del soluto 1. Recordemos que puede haber varios solutos disueltos. También podríamos calcular el porcentaje en volumen, es decir, expresar las cantidades de soluto y de disolución en volumen y calcular el tanto por ciento de volumen del soluto 1, como volumen de soluto 1 entre el volumen de disolución y por 100, para que nos quede expresado en tanto por ciento. Otra forma de expresar la concentración son la concentración en gramos por litro, que indica el número de gramos de soluto presente en un litro de disolución. Otra forma de expresar la concentración es la molaridad. La molaridad nos indica el número de moles de soluto que hay en un litro de disolución. Otra forma es la molalidad, que nos indica el número de moles de soluto presente por cada kilo de disolvente, en nuestro caso kilogramos de agua, porque van a ser disoluciones acuosas. Y otra forma es la normalidad, que nos indica el número de equivalentes gramos que hay en un litro de disolución. Y aunque el concepto de equivalente gramo no lo vamos a utilizar ahora como tal, sino que eso lo dejaremos para pues, los temas de equilibrio de transferencia de protones y de electrones, que veremos al final del curso, ahora podemos calcular la normalidad con una sencilla fórmula que es el de la molaridad por la valencia. ¿Pero qué es la valencia? Bueno, pues la valencia en las disoluciones habituales que suelen ser de ácidos y de bases, la valencia de un ácido se considera al número de hidrógenos y la valencia de una base se considera al número de OH, al número de hidróxidos. Y en el caso del amoníaco, que es una base y no tiene OH, la valencia del amoníaco es 1. Y otra forma de expresar la concentración es la fracción molar. La fracción molar nos indica la proporción en moles de soluto con respecto al disolvente y a la disolución total. Así, la fracción molar de soluto sería igual al número de moles de soluto partido por el número total de moles, y la fracción molar de disolvente sería el número de moles de disolvente partido por el número total de moles. Y la condición siempre que se cumple es que la fracción molar de soluto, es decir, la parte de soluto más la parte disolvente en forma de fracción, pues nos tiene que dar la suma un valor de 1. Veamos ahora un problema típico de disoluciones en el que aparecen todos los apartados y la posible casuística con la que nos podemos encontrar en este tipo de problemas. Se tiene una disolución comercial de ácido sulfúrico del 96% y densidad 1,84. Calcula. Apartado A. La molaridad, normalidad y molalidad de esta disolución. Y ahí mostramos las soluciones de este apartado, por si queréis intentarlo antes de visualizar el vídeo. Apartado B. Los centímetros cúbicos de la misma que habría que tomar para tener 50 gramos de soluto. Apartado C. Los centímetros cúbicos de la misma que se necesitan para preparar 250 centímetros cúbicos o mililitros de disolución desmolar. Apartado D. Los centímetros cúbicos de la misma que se necesitan para preparar 500 centímetros cúbicos de disolución del 15% y densidad 1,105.
Apartado E, los gramos de agua que habría que añadir a 300 centímetros cúbicos de disolución inicial para diluirla al 30%. Y apartado F, los centímetros cúbicos de la disolución inicial que hay que añadir a 250 centímetros cúbicos de disolución 3 molar para hacerlo 5 molar. Veamos el apartado en el que nos pedían calcular la molaridad, la normalidad y la molalidad de esta disolución. Para la toma de datos yo siempre recomiendo el dibujar nuestro hipotético recipiente. En vez de tomar datos de forma desordenada, con lo que nos dan el enunciado, pues siempre plantearnos en el problema de disolución el visualizar en nuestra mente ese posible recipiente en el que está contenida la disolución. ¿Y qué datos contiene ese recipiente? Pues ese recipiente tendrá un volumen de disolución, tendrá una masa de disolución y por estar compuesta la masa de disolución, estar compuesta de soluto y de agua, pues tendrá una masa de soluto y tendrá una masa de agua. Además, en este ejercicio nos decían que era una disolución de ácido sulfúrico del 96% y densidad 1,84 gramos por centímetro cúbico. Entonces, partiendo de ese recipiente, anotaríamos en el interior los datos que nos dan. En este caso no nos dan datos y es algo típico. Este tipo de problemas son aquellos en los que nos da la concentración expresada de una manera, en este caso en tanto por ciento, y nos piden expresarlo en otra. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿depende la concentración de la cantidad de disolución tomada? El ejemplo que suelo poner siempre en clase. Si yo tengo una piscina que le he añadido suficiente cloro para que esté adecuada para el baño, si de esa piscina saco un pequeño vaso con agua de la piscina, en proporción el vaso de agua tiene menos cloro o más cloro que la piscina. En proporción, no en cantidad. Bueno, pues en proporción es la misma. La concentración de cloro en el agua del vaso es la misma que la concentración de cloro en el agua de la piscina. Es decir, que la concentración es independiente del volumen inicial. Por tanto, cuando no nos dan ningún dato inicial para este tipo de cambios de concentraciones, tenemos que partir de un dato hipotético, un dato que nosotros consideremos adecuado. ¿Cuáles suelen ser esos datos? El que queramos. Pero quizá lo más razonable es partir de un volumen de disolución de 1 litro o de 100 gramos de disolución, porque nos facilitará los cálculos posteriores. Por tanto, si partimos de un volumen de disolución de 1 litro, es decir, de 1000 centímetros cúbicos, ya con eso, ¿qué podemos utilizar de los datos que nos daban? Bueno, pues podemos utilizar la densidad para calcular la masa de disolución. Como sabemos que la densidad es la masa de disolución partido por el volumen de disolución, podemos obtener la masa de disolución como densidad por volumen. Como el volumen era 1000 y la densidad es 1,84, pues tenemos 1840 gramos de masa de disolución. Lo anotamos en nuestro recipiente y podemos seguir calculando. ¿Qué podemos calcular ahora? Bueno, como teníamos el porcentaje, podemos calcular la masa de soluto. Y la masa de soluto será igual a, despejándolo de la fórmula del tanto por ciento, a porcentaje por masa de disolución partido por 100. Es decir, 96 por 1840 entre 100, total 1766,4. Y ya tenemos la masa de soluto que anotaríamos en nuestro recipiente. Y por último, el último dato que tendríamos que calcular es la masa de agua, que no siempre es imprescindible. En este caso sí, porque nos están pidiendo la molaridad. ¿Cómo calculamos la masa de agua? Bueno, pues entendiendo que es una disolución, una mezcla de soluto y de agua. Por tanto, si el total son 1840 y la masa de soluto son 1766,4, ¿cuál será la masa de agua? Bueno, pues para calcular la masa de agua lo único que nos quedaría es restar esas dos cantidades. Y ya podemos calcular la molaridad. ¿Cómo calculábamos la molaridad? Pues entendiendo que era la molaridad. A veces nos obsesionamos diciendo que los profesores damos excesivas fórmulas, ¿no? Aplicamos el concepto. ¿Qué es la molaridad? El número de moles que hay en 1 litro. Por tanto, para calcular la molaridad lo que tengo que dividir es el número de moles entre el volumen expresado en litros. ¿Y cómo calculábamos el número de moles? Bueno, recordemos que el número de moles, si nuestro dato de soluto es la masa, se calculaba dividiendo la masa de soluto entre la masa molar, el peso molecular, numéricamente igual.
Por tanto, masa de soluto, que la hemos calculado, 1766,4, la masa molar del ácido sulfúrico, que los tendríamos a partir de la tabla periódica, que es 98, y el volumen de la disolución, que habíamos supuesto 1 litro, pues 1. ¿Vale? 1. Y eso nos da un valor de molaridad de 18,02 molar. Ahora podríamos calcular la normalidad y la molalidad de esta disolución. Para calcular la normalidad, bueno, pues necesitamos saber la valencia. Recordemos que hemos dicho que para el caso de disoluciones de ácidos, la valencia coincide con el número de hidrógenos. Por tanto, en nuestro caso, la valencia del ácido sulfúrico es 2. Por tanto, la normalidad se calcularía como la molaridad por la valencia, la molaridad que hemos calculado anteriormente, por 2, total 36,04. Y para calcular la molalidad es el número de moles partido por kilogramos de disolvente, en nuestro caso kilogramos de agua. Pues si sustituimos por los datos que ya tenemos todos, masa de soluto partido por masa molar y kilogramos de agua, veríamos masa de soluto 1766,4 partido por la masa molar, que es 98, y los datos de agua expresado en kilos, 0,0736, nos da 244,84 molal. En el apartado B nos piden los centímetros cúbicos de la disolución inicial que habría que tomar para tener una alicuota que contenga 50 gramos de soluto. Es decir, queremos extraer una pequeña cantidad que nos garantice que en el interior de esa disolución hay 50 gramos de soluto. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues partiendo de ese dato inicial. Es decir, en nuestro recipiente ahora, en el recipiente nuevo, el que vamos a extraer, queremos que haya 50 gramos de soluto. Ya tenemos un dato de partida. Como tenemos un dato de partida, teniendo en cuenta que es una disolución del 96%, porque la concentración nos la daban anteriormente, podríamos despejar de ese porcentaje y calcular la masa de disolución. Por tanto, la masa de disolución, a partir de la fórmula del tanto por ciento, nos quedaría como 52,08 gramos, algo más que la masa de soluto, porque era del 96% y la disolución siempre es mayor que la masa de soluto. Y a partir de la densidad podríamos calcular el volumen, que es lo que nos piden. Como la densidad es masa partido por volumen, pues volumen es masa partido por densidad, y la masa de la disolución 52,08 y la densidad 1,84, total un volumen de 28,3 centímetros cúbicos que anotaríamos en nuestro recipiente. Y esa sería la solución del apartado. Podríamos haber hecho esto sin necesidad de fórmula, simplemente mediante una regla de 3. Porque si en el apartado A habíamos visto que por cada 1000 centímetros cúbicos había 1766,4 gramos de ácido, si ahora lo que queremos son 50 gramos de ácido, ¿qué cantidad tendríamos que utilizar de volumen? Bueno, pues si hiciésemos esa regla de 3 nos saldría un volumen de 28,3. Y otra forma de resolver este apartado, pues quizás sería la más recomendable, era la de utilizar factores de conversión con los datos iniciales. Es decir, si el dato inicial era que teníamos 50 gramos de soluto y es lo que queríamos obtener el volumen, pues teniendo en cuenta que el porcentaje es el 96%, 50 gramos de soluto por el factor de conversión que nos relaciona la masa de disolución y la masa de soluto, 100 gramos de disolución por cada 96 gramos de soluto, ya tendríamos masa de disolución. Y teniendo en cuenta que si esa es la masa de disolución y por cada centímetro cúbico hay 1,84 gramos de disolución, pues ya tendríamos el volumen de la disolución requerida, 28,3 centímetros cúbicos. En el apartado C nos piden los centímetros cúbicos de la misma que se necesitan para preparar 250 centímetros cúbicos de disolución 2 molar. En este caso es un problema típico de diluciones, en el cual a partir de una disolución inicial vamos a calcular una disolución final añadiendo agua para obtener una disolución más diluida. ¿Qué hemos de tener en cuenta? Bueno, pues que en este tipo de problemas el volumen varía al añadir agua, la masa de disolución varía, la masa de agua varía, pero la masa de soluto se conserva. En los problemas de dilución, la masa de soluto inicial y final se conserva.
y por tanto podríamos calcular a partir de ese dato inicial de 250 centímetros cúbicos pues el volumen de la disolución inicial. Es tan simple como calcular la masa de absoluto de la disolución final. A partir de la masa de absoluto de la disolución final ya sabríamos la masa de absoluto inicial y a partir de ahí el volumen, como hemos hecho en el apartado B. Por lo tanto, el primer paso es a partir de la molaridad de la disolución final, que era 2 molar, calcular la masa de soluto. Y obtendríamos una masa de soluto de 49 gramos. Por tanto, ya tenemos el dato de la masa de soluto de la disolución final y si calculamos, pues nos damos cuenta, es igual que la masa de soluto de la disolución inicial. Y a partir de esa masa de soluto de la disolución inicial, operaríamos igual que en el apartado B y tendríamos el volumen de disolución. Si lo hacemos por regla de 3, si en 1000 centímetros cúbicos había 1766,4, si queremos los 49 gramos necesitaríamos un volumen de 27,74 y esa sería la solución del problema. También podríamos haberlo hecho por factores de conversión. Si el dato inicial eran 250 centímetros cúbicos de la disolución final, que sabíamos que contenía 2 moles de ácido sulfúrico por cada litro, por cada 1000 centímetros cúbicos. Con eso obtendríamos los moles de ácido sulfúrico. Y para expresarlo en gramos, sabemos que un mol de ácido sulfúrico son 98 gramos. Por tanto, ya tendríamos la masa de soluto, que serían esos 49 gramos que habíamos calculado anteriormente. Y sabiendo la relación existente entre el volumen o aplicando el tanto por ciento de la concentración inicial y la densidad, pues obtendríamos ese mismo volumen de 27,74 centímetros cúbicos. Pero este apartado también se podría resolver de otra forma. ¿De qué manera? Bueno, pues teniendo en cuenta que como la masa de soluto se conserva, los moles de soluto también se conservan. Y a veces, como en este caso que nos dan como dato la molaridad final y en el apartado A habíamos calculado la molaridad de la disolución inicial, podríamos utilizar una pequeña fórmula que nos relaciona esas molaridades. Porque si sabemos que la masa de soluto inicial y la masa de soluto final es la misma, si nosotros dividimos ambos miembros de la ecuación por la masa molar, obtendríamos el número de moles y sería que el número de moles inicial es igual al número de moles final. Y el número de moles lo podemos calcular a partir de la molaridad multiplicando la molaridad por el volumen. Por tanto, molaridad inicial por volumen inicial es igual a molaridad final por volumen final. Como la molaridad final es de 2 molar y el volumen final es 250 y la molaridad inicial la habíamos calculado que era 18,02, pues ya tendríamos la forma de calcular el volumen que nos saldría ese mismo volumen de 27,74 centímetros cúbicos. En el apartado D nos piden los centímetros cúbicos de la disolución inicial, que se necesitan para preparar 500 centímetros cúbicos de disolución del 15% y densidad 1,105. Por tanto, es otro problema de diluciones igual que los que hemos hecho en el apartado anterior. En este caso, el volumen de partida serían 500 centímetros cúbicos y en vez de darnos la concentración de la disolución final en molaridad, nos la dan en tanto por ciento. Bueno, pues sería operar igual, calcular la masa de soluto y a partir de la masa de soluto final, sabiendo que es igual que la inicial, calcular el volumen inicial. Por tanto, la masa de disolución, partiendo de la densidad final, serían 552,5. A partir de la masa de disolución final y el tanto por ciento, calculamos la masa de soluto, que es 82,875. Y sabiendo que la masa de soluto final e inicial en un proceso en el que por el camino hemos añadido agua, por tanto el soluto no lo hemos alterado, la masa de soluto inicial es la misma. Sabiendo la masa de soluto inicial y el porcentaje, o la proporción que había, que en 1000 centímetros cúbicos había 1766,4, pues podríamos obtener ese volumen de disolución requerido, que es de 46,91 centímetros cúbicos. Y también podríamos haber resuelto este apartado mediante los factores de conversión, teniendo en cuenta que si tenemos 500 centímetros cúbicos como dato inicial y sabiendo que la disolución final tiene esta densidad,
que es de 1,105 gramos de disolución por cada centímetro cúbico. Ya tendríamos la masa de disolución final. Y sabiendo que la disolución final tiene una concentración de 15 gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución, ya tendríamos la masa de soluto. Y como la masa de soluto final e inicial es la misma, podemos aplicar esa masa de soluto a la concentración inicial, que era del 96 gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución inicial. Y ya tendríamos la masa de disolución inicial. Y al multiplicar por el factor de la densidad, que es de 1 centímetro cúbico por cada 1,84 gramos de disolución, obtendríamos el mismo valor del volumen inicial requerido. En el apartado E nos dicen los gramos de agua que habría que añadir a 300 centímetros cúbicos de la disolución inicial para diluirla al 30%. Nos están pidiendo esa cantidad de agua que añadimos. Bueno, pues partimos también de los dos recipientes, sabemos el volumen inicial, es un problema de diluciones, como hemos dicho, pero en este caso vamos a calcular la cantidad de agua añadida. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues o bien restando la masa de agua final menos la masa de agua inicial, o bien restando las masas de disoluciones, porque las disoluciones varían porque se añade agua en el proceso. Pues bien, sabiendo que la disolución inicial lo podemos hacer con el tanto por ciento, con la densidad o con los datos de apartados anteriores, por ejemplo en el apartado A, sabiendo que por cada 1000 centímetros cúbicos teníamos 1840 gramos de disolución, si en este caso tenemos 300 centímetros cúbicos, ¿qué cantidad de disolución habrá? Pues 552 gramos. Y ya tendríamos la masa de disolución que anotamos en el recipiente. Lo mismo haríamos con el soluto. Y el soluto sería que por cada 1000 centímetros cúbicos de disolución inicial había 1766,4 gramos de ácido, pues en 300 centímetros cúbicos habrá una cantidad de 529,92. Y ya tendríamos el soluto inicial. Soluto inicial que coincide, por un problema de dilución, con el soluto final. Ahora, ¿qué nos quedaría? Pues calcular con el tanto por ciento la masa de disolución final. Si ahora calculamos la masa de disolución final con el tanto por ciento, pues obtendremos que la masa de disolución final sería de 1766,4 gramos. Y ahora podríamos calcular la masa de agua inicial y final. Pero no sería necesario porque podríamos haber obtenido esa cantidad de agua añadida restando ambas masas de disolución. La cantidad de agua añadida será la masa de la disolución final menos la masa de la disolución inicial. Por tanto, 1214,4 gramos de agua. Y por último, el apartado F, que nos piden los centímetros cúbicos de la disolución inicial que hay que añadir a 250 centímetros cúbicos de disolución 3 molar para hacerlo 5 molar. En este apartado pues nos muestran un problema de mezcla de disoluciones. En estos problemas de mezcla de disoluciones vamos a partir de una hipótesis que no es del todo correcta, que es la de que los volúmenes son aditivos. Sabemos que la masa final de la disolución final de soluto va a ser suma de la masa de soluto inicial de la primera disolución y de la segunda disolución. Pero los volúmenes no tienen por qué sumarse. Pero vamos a suponer que el error cometido en estas disoluciones en las que el volumen de una de ellas va a ser muy pequeña en comparación con las otras, pues los volúmenes son aditivos. De tal manera que si yo calculase el número de moles de la disolución inicial 1, lo calcularía a partir de molaridad por volumen. Y el número de moles de la disolución inicial 2 lo calcularía como molaridad por volumen. Del mismo modo, el número de moles de la disolución final sería molaridad 3 por volumen 3. Y el volumen 3 vamos a suponer que es suma del volumen 1 y del volumen 2. Esto lo haremos siempre en problemas como este, en los que tengamos mezcla de dos disoluciones, la inicial y esta otra, que se combinan para formar una tercera. Por tanto, si recordamos los datos iniciales que teníamos en apartados anteriores, veríamos que molaridad de la disolución inicial era 18,02 por el volumen, que es el que me piden, más molaridad de la segunda, que es 3 molar,
por el volumen de la segunda, 250. ¿Habría que expresar el volumen aquí en litros? Bueno, se podría expresar en litros, pero como la unidad va a ser la misma, pues podemos expresarlo en centímetros cúbicos, porque tendremos centímetros cúbicos a la derecha o a la izquierda. Y eso es igual a molaridad final, que es 5, por el volumen final, que sería la suma del volumen inicial más el volumen de la segunda disolución. Decimos que esa suma es errónea, pero el error cometido es admisible. Por tanto, lo único que nos quedaría es despejar ese volumen 1 y al despejar el volumen 1 nos daría un valor de 38,4 centímetros cúbicos.